Hola, bienvenidos a este nuevo video. Este video es de la serie de estructuras de datos. Hemos venido trabajando en esta serie las estructuras de datos, las listas enlazadas sencillas. En este caso vamos a revisar las listas doblemente enlazadas. Tenemos acá una imagen en donde vemos una serie de nodos. A diferencia de las listas sencillas, entonces cada nodo tiene dos referencias o dos apuntadores. Una de ellas es al siguiente nodo y la otra es al nodo anterior. El primer nodo, la referencia al anterior está en null y el último nodo, la referencia al siguiente está en null. Además, encontramos dos referencias, una es la cabeza, en las listas sencillas encontramos únicamente la cabeza y avanzamos hacia adelante. En este caso tenemos adicionalmente una referencia al último nodo de la lista enlazada o de la estructura de datos y lo denominamos las o último nodo. Entonces la lista la podríamos recorrer hacia adelante, iniciando por la cabeza, o hacia atrás, iniciando por el último nodo y avanzando hacia atrás. Es como la diferencia con respecto a una lista sencilla. En una lista sencilla, si queremos visualizar los nodos del último hacia el primero, tendríamos que utilizar una estructura de datos auxiliar como una pila. En este caso no es necesario, ya que tenemos la referencia del último nodo y podemos avanzar hacia atrás. El diagrama de clases nos indica que la clase nodo tiene pues dos referencias circulares, que es la cabeza y el anterior, o sea, el siguiente, el nodo, la referencia que apunta al siguiente nodo y la referencia que apunta al nodo anterior. Por su parte, la clase donde vamos a tener toda la lógica de la lista enlazada tiene la cabeza y la referencia del último nodo. Entonces, la referencia del primer nodo y la referencia del último. Encontramos los métodos similares a lo que era a una lista sencilla. Entonces nos indica que si la lista está vacía, nos retorna un falso verdadero. Puedo adicionar un nodo al inicio, al final. Puedo adicionar un nodo después de un determinado nodo. Puedo adicionar un nodo antes de un determinado nodo. Adicionar ordenado. Buscar nodo, que me retorna una referencia del nodo. Buscar info, que me retorna una referencia del objeto que tiene el nodo. Como estos son unas clases parametrizadas, las vamos a implementar en C++ a través del template. Entonces la estructura de datos puede recibir cualquier objeto. El método que me retorna la lista enlazada tiene un atributo o un parámetro de referencia, un parámetro de entrada que indica si la lista la voy a recorrer hacia adelante o hacia atrás, y me retorna una colección o un arreglo de objetos. Puedo eliminar el nodo, obtener el tamaño de la lista, obtener el objeto que se encuentra en determinada posición, el primer o último elemento. Estos son los, digamos, como los métodos básicos de esta lista enlazada. Vamos a desarrollar algunos de ellos y los otros pues quedan ya a tarea pues del usuario, del suscriptor, y se puede basar pues en los videos anteriores en donde se han desarrollado otros métodos adicionales. Entonces vamos a mirar cuál sería digamos, la lógica para insertar nodos. Inicialmente, cuando la lista está vacía, el primer nodo que se inserte, entonces tanto la cabeza como la referencia del último nodo apuntan a ese nuevo nodo. Es lo único que habría que hacer. Cuando la lista está vacía, simplemente el head y el as apuntan a ese nuevo nodo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo insertar al inicio o puedo insertar al final de la lista. Entonces, cuando voy a insertar al inicio, pues la cabeza debe cambiar. Entonces vamos a observar, digamos que tengo un nuevo nodo, se ha instanciado un nuevo nodo, vamos a establecer nuestros apuntadores, vamos a enlazar los nodos. Entonces, ¿qué referencias tengo en este momento que conozca? La del nuevo nodo, la de la cabeza y la de las. Entonces, inicialmente podemos indicar que el anterior de la cabeza es el nuevo nodo o apunta al nuevo nodo. El siguiente del nuevo nodo apunta a la cabeza y cambiamos la referencia de la cabeza. Y de esa manera entonces va a quedar enlazada nuestra lista. El otro ejemplo sería agregar al final. Entonces tenemos un nuevo nodo. Igualmente, ¿qué referencias tenemos? La del nuevo nodo, la del último y el primer nodo. Entonces, el último va a colocar su apuntador al siguiente, al nuevo nodo. Y el nuevo nodo punto anterior va a apuntar al último
y vamos a cambiar la referencia del último nodo al nuevo nodo para que de esta manera mantengamos los elementos en forma consistente. Otra de las acciones que se puede realizar es agregar antes o después de un determinado nodo. Entonces supongamos que vamos a insertar antes del nodo 49. Entonces el método correspondiente recibirá la referencia del nodo que obtiene que tiene el objeto 49. Entonces, ¿qué conocemos? La cabeza, que no la vamos a cambiar, el último nodo, que tampoco, y la referencia del nuevo nodo. Con la referencia del nuevo nodo, si observan, puedo obtener la referencia del anterior. Porque normalmente cuando voy a insertar en medio de dos nodos, necesito la referencia del anterior y del siguiente, o sea, de los extremos de donde va a quedar el nuevo nodo. En ocasiones, en una lista sencilla necesito hacer un recorrido de los nodos ubicando el nodo anterior. Aquí no es necesario porque con la lista doble, como tengo un apuntador adicional al nodo anterior, entonces básicamente no necesitaría o no sería necesario recorrer la estructura de datos o la lista enlazada. Entonces vamos a revisar. Por ejemplo, vamos a insertar el nodo 17. Entonces, el nuevo nodo es el 17. Y la referencia, el 49, decimos voy a insertar antes del 49. ¿Sí? Que esta vez pues coincidió con el as, pero esa es la referencia, digamos, del parámetro que se recibió como entrada al método. Entonces, ¿cómo vamos a mover nuestros apuntadores? El nuevo nodo, punto siguiente, va a apuntar al que tengo como referencia para insertar antes de él. Y el nuevo nodo, punto anterior, va a apuntar al anterior del nodo que tengo como referencia para insertar antes de él. Ahora, el nodo anterior al de la referencia apunta al nuevo nodo. ¿Y de dónde saco esa dirección de memoria? Pues con el nodo de referencia, a través del apuntador al anterior, obtengo pues el anterior y ahí obtengo el siguiente que va a apuntar al nuevo nodo. Ahora, el nodo que tiene como referencia anterior, el apuntador del anterior va a apuntar al nuevo nodo y de esa manera prácticamente enlazamos ese nuevo nodo y no es necesario hacer recorrido. De igual manera, si voy a insertar, recuerden, al inicio debe cambiar la cabeza y si voy a insertar al final, pues va a cambiar el as. Y cuando voy a insertar antes o después de un nodo, pues no necesito hacer recorrido de los nodos en la lista porque con los apuntadores que se tienen es suficiente para realizar el enlace. Estas son como las generalidades de los métodos de insertar. Ahora vamos a ver cómo sería en código. Entonces acá pues ya tengo preparado, digamos, la estructura del proyecto. El nodo se ha codificado. Si desean, digamos, observar la explicación de lo del nodo, pues pueden revisar videos de la serie, los anteriores, en las listas sencillas, en donde está lo del nodo, está donde se explica lo de las clases parametrizadas, en este caso que se hace con el template, y pues este código, como les comento, está explicado en videos anteriores. Entonces, con el objetivo de ser un poco más ágil, pues ya tenemos acá, por un lado, el objeto que va a contener la estructura de datos, es un libro, ¿sí? El libro tiene pues el ISSN que lo identifica, el título del libro, el autor, el número de páginas y el año de lanzamiento. Por su parte tenemos el nodo, la implementación, la definición y la implementación la hacemos en este mismo archivo. El editor que estoy utilizando es el CLion de JetBrains. Entonces observemos que como atributos privados tiene la info, que es el parámetro o está parametrizado para recibir un objeto. Entonces el objeto que le envíe será representado por la T. Tiene el apuntador al siguiente y el apuntador al anterior. Esta línea, como encontrará en videos anteriores, lo que hace es nombrar la clase LinkedIn para poder acá decir que es una clase amiga. Esto es necesario, como lo he explicado anteriormente, porque estos atributos son privados y ustedes no encuentran, no vemos acá los métodos set and get. Entonces desde fuera de esta clase no voy a tener acceso a los métodos
get and set de los atributos, en este caso next y previous. Por lo tanto, las clases amigas van a poder acceder a esos atributos que son privados. Ahora, en la clase LinkedDouble encontramos la definición también. Entonces está definido la cabeza, el último nodo, y los métodos. Entonces está el constructor vacío, el método que me retorna un booleano si la lista está vacía o no, adicionar al inicio, al final, y obtener la lista, que acá pues vamos a adicionar un parámetro de referencia que recibe un elemento bool, y el destructor. Entonces vamos a ir a la implementación, vamos a cambiar acá en el de traer la lista, vamos a decir que forward. Entonces que si es verdadero, pues él me va a retornar la lista hacia adelante, y si está en falso, hacia atrás. Bueno. En el constructor ya se han inicializado los atributos de la clase. Entonces lo que vamos es a codificar acá, por ejemplo, que si está vacía. ¿Cuándo está vacía? Cuando la cabeza y el último nodo están en null. Entonces simplemente vamos a retornar que si cabeza igual a null y el último nodo de la lista también es igual a null, él va a retornar verdadero, indicando que la lista está vacía. Con base en la explicación que se hizo en la presentación, entonces adicionar al inicio, esta vez vamos a definir el nuevo nodo del objeto que está representado acá por t. Entonces vamos a decir que se llama info el parámetro, por aquí, listo. Entonces definimos una referencia del objeto, vamos a llamarlo newNode, igual a newNode, que le envío el parámetro info. Entonces esto debe coincidir con el constructor de la clase node. Vamos a revisar. Entonces el constructor que recibe el parámetro info acá está definido. Lo que hace es, acá vamos a asignar el código, asigna al atributo info el valor que recibe. Esto ha sido generado por el editor, es el código que genera el editor. Repito, estoy utilizando Selenium de JetBrains. Para referencias, entonces voy a dejar el enlace a un repositorio en donde pueden descargar el código que se desarrolla acá. Entonces, ya hemos instanciado el nuevo nodo. Vamos a validar si la lista está vacía. Entonces, si esto es cierto, la cabeza va a ser igual al nuevo nodo, pero también last, como habíamos visto en la presentación, va a ser igual al nuevo nodo. Bien, en caso contrario, adicionar al inicio, como habíamos visto, es que la lista ya contiene nodos. Entonces lo que hacemos es que la cabeza punto previous va a ser igual al nuevo nodo. El nuevo nodo punto siguiente va a ser igual a la cabeza, y la cabeza va a cambiar. Ahora va a apuntar al nuevo nodo. ¿Sí? Eso sería agregando al inicio. Podríamos, digamos, implementar el método de que me retorna la lista para verificar si está funcionando en forma adecuada, pero prefiero entonces que codifiquemos al menos el de adicionar al final para continuar acá con el contexto. Entonces básicamente hasta aquí sería, digamos, adicionar al final. Me sirve esto porque instancio el nuevo nodo, que le envío la info. Si está vacía, igual, la cabeza del as es igual al nuevo nodo. En caso contrario, entonces voy a agregar al final. Entonces sería que el último nodo, punto siguiente, va a ser igual al nuevo nodo. Ahora, el nuevo nodo, punto anterior, es igual a last.
y last lo vamos a hacer igual al nuevo nodo. Eso sería enlazar para insertar antes y después. Entonces vamos a codificar acá ahora el que me permite obtener los elementos de la lista. Entonces definimos una colección, ¿cierto? Vamos a llamarlo salida. Ahora, vamos a validar que si voy a avanzar hacia adelante, hacia atrás. Entonces, pues tradicionalmente uno haría un if, ¿cierto? Que si está hacia adelante, entonces vamos a utilizar una variable auxiliar para recorrer la lista. Como repito, todo esto ha sido explicado detalladamente en videos anteriores, entonces estoy tratando de avanzar un poco más rápido. Entonces les comentaba, pues si está esta variable en verdadero, pues uno asignaría una variable auxiliar el valor de la cabeza, y lo que hace es recorrer la lista guardando los nodos o los objetos de los nodos en el vector y avanzando hacia adelante. En caso contrario, pues lo que almacena en esa variable auxiliar sería el último nodo, y entonces después va a iterar guardando los objetos de los nodos y avanzando hacia atrás. Podríamos reducir un poco las líneas de código con base en el operador ternario, que es soportado en la mayoría de los lenguajes. Entonces voy a definir de nodo un auxiliar y le voy a asignar dependiendo del valor de forward. Entonces si forward es verdadero, esto equivale a decir forward igual a verdadero, entonces le va a asignar la cabeza, y si no, le va a asignar last. Ahora vamos a avanzar, entonces vamos a iterar mientras aux sea diferente de null, y lo que vamos a hacer es que al vector vamos a insertar la info del nodo. Entonces recuerden, el me retorna o está parametrizado para que almacene objetos T, que está representando pues el objeto que está almacenando en la estructura de datos. Y para avanzar, entonces vamos a decir que aux es igual, y lo mismo, si forward está en true, entonces va a avanzar hacia adelante, por lo tanto aux va a ser igual a aux.next, y si no, va a ser igual a aux.previous. Una vez finalice la iteración, entonces vamos a retornar el arreglo. Con esto pues vamos a revisar si está funcionando. El constructor pues esta vez lo vamos a dejar vacío. En otros videos hemos codificado la parte del constructor para destruir los elementos de la estructura de datos. En el main, igual ustedes encuentran que incluyo el book, incluyo el CPP de la lista. Cuando trabajamos estructuras de datos dinámicas parametrizadas es necesario incluir el CPP, porque si incluyo el solo .h me va a dar un error más adelante. Miremos a ver si esto funciona. Ya he definido una estructura de datos acá dinámica, la he llamado linked, y pues se ha instanciado. Entonces vamos a revisar, vamos a decir que linked.addFirst, por ejemplo, voy a agregar un libro, entonces voy a agregar un libro, el ISSN, vamos a agregar los libros de la serie de la canción del hielo y fuego de George R.R. Martin. El primer libro, digamos que se denomina Juego de Tronos. El autor el número de páginas, estos libros son bastante grandes. El año de lanzamiento, pues vamos a colocar que fue 1996, no tenemos errores. Y ahora vamos a adicionar, digamos, al final, vamos a copiar esto que me puede servir. Entonces el siguiente libro de la serie se llamó Choque de Reyes, del mismo autor. Las páginas son casi que por el mismo estilo, y digamos que esto se lanzó en el año 2000.
Con esto ya podríamos de pronto verificar a ver si la lista me visualiza los dos nodos o los dos nodos de la lista. Entonces vamos a hacer un ciclo para el libro de linked.tráigame la lista hacia adelante, entonces le envío verdadero. Y vamos a visualizar entonces el libro, el objeto, y vamos a hacer un salto de línea. A ver por acá qué problema tengo. Miremos a ver si es por... Sí, no me permite, digamos, el objeto como tal, a pesar de que en el objeto, miremos a ver si es que no generé, claro, es que no generé el que me visualiza la información del objeto. Ese es el inconveniente, entonces rápidamente voy a ir aquí a la definición y voy a decir que me genere como el toString de otros lenguajes como el Java, ¿sí? Entonces lo generamos, vamos a pasar el destructor al final y eso me permitiría poder utilizar esto acá como pretendía. Vamos a ver, lo ejecutamos y efectivamente entonces obtengo que el primer libro de la serie es Juego de Tronos, el siguiente es Choque de Reyes, la estoy recorriendo hacia adelante, ahora digámosle que voy a recorrer hacia atrás, entonces enviamos un false, ejecutamos y ahora primero me muestra Choque de Reyes y después Juego de Tronos. Digamos que vamos a colocar una precuela o un libro que haya salido antes de Juego de Tronos. Claro, fue lanzado no hace mucho, pero si es precuela antes de estos libros. Entonces digamos que vamos a hacer por acá adicionar al inicio un libro, digamos que se llama El Caballero de los Siete Reinos, del mismo autor. Estos libros no son tan grandes, digamos que se lanzó en el año 2015, pero va antes de Juego de Tronos, entonces por eso lo agrego al inicio. Y vamos a agregar al final, entonces esta línea, el siguiente de Choque de Reyes, que es el último nodo, que sería Tormenta de Espadas. Entonces, del mismo autor, digamos que esto fue en el año 2004. Entonces tenemos 4 nodos en nuestra lista, vamos a ejecutar. Y el orden entonces, el primero, estoy recorriendo hacia atrás. Entonces tendríamos que mirarlo acá, del último al primero. Cambiemos acá un momentico para que nos quede. Entonces dice, el primer libro, digamos allá en la canción de Hielo y Fuego, antes de Juego de Tronos estuvo el Caballero de los Siete Reinos, entonces sí funcionó que después de que ya hay unos nodos en la lista, agregué al inicio. Después está Juego de Tronos, después Choque de Reyes y después Tormenta de Espadas. Y ahora si cambiamos acá, entonces va a listar de el último nodo hacia atrás. Entonces Tormenta de Espadas, Choque de Reyes, Juego de Tronos y el Caballero de los Siete Reinos. El resto de métodos, como les comentaba, entonces ya queda como tarea cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que ahora tenemos 2 apuntadores en cada nodo, ¿sí?
Importante de pronto tener desarrollado el método que me permite buscar un nodo, porque si revisamos, por ejemplo, en el diagrama de clases que tenemos acá en esta presentación, observan que buscar nodo, o más bien insertar después de un determinado nodo, recibe una referencia de un nodo. Lo mismo para insertar antes, después. Por lo tanto, este método findNode es importante desarrollarlo, recibe el string, en este caso el ISSN del libro, y me retorna una referencia del nodo. En el video de las listas sencillas pues está la codificación del método de búsqueda, entonces se pueden basar en ese para poder codificarlo, y para los métodos de insertar antes y después, entonces pues tener en cuenta que se requiere de ese método. Pues en la presentación se explicó más o menos cuál es la mecánica para insertar antes y después de un nodo, que ya sería aplicar como esos pasos o esas instrucciones. Entonces eso sería todo por ahora y nos vemos en un siguiente video.